Bueno, iniciamos la lección número 2, llamado Declaración de Fe de Iglesia Bautista Miramonte, siempre en el principio número 5. Entonces, declaración de fe de la iglesia, pues es muy parecida a las demás declaraciones de fe de las iglesias evangélicas, que son cristocéntricas, que de alguna forma se basan en algunos credos históricos. Por ejemplo, está el credo apostólico, está el credo niceno, el credo calcedonio y de alguna forma también el credo de Atanasio, que esos son credos históricos. Un credo es como quien dice una creencia, ¿verdad? Todos tenemos credos, lo que pasa es que a veces no lo sabemos, ¿verdad? Porque todos tenemos creencias bien definidas. Por ejemplo, nosotros sabemos que Dios existe, entonces ese es un credo, es una creencia, es algo que nosotros lo tenemos como ciertísimo. Entonces, los apóstoles, bueno, y en la historia de la iglesia han habido múltiples credos. En la iglesia primitiva, pues, del año 30, bueno, 33 o aproximado, que murió el Señor Jesucristo y que continuó ahí la iglesia primitiva, desde entonces ha sido necesario crear estos credos, hacer concilios, eh, para poder establecer las rejas, por así decirlo, o delimitar muy bien lo que es la sana doctrina. ¿Por qué? Porque habían personas que venían con nuevas enseñanzas, por ejemplo los gnósticos, habían otras personas que eran más, que llevando doctrinas engañosas, ¿verdad? Muchos falsos maestros surgieron en esos tiempos y hoy en día también, ¿verdad? Entonces se tenía que delimitar bien toda la doctrina de tal manera que no vaya a haber inconvenientes. Permítame, quiero ver, me sonó aquí. No sé si es que tengo algún problema. Quiero ver. Ah, tiene la mano de levantada José Luis Pérez, el hermano. Adelante, hermano, adelante. Ese material creo que usted lo habrá dado porque no lo tengo en lo que me dio el hermano Alegría. Ah, sí, hermano, sí. Esta es la lección 2 del principio 5. Yo al final de cada clase yo les comparto la documentación, entonces les voy a compartir la presentación, la lección y en su caso le mandaría todo lo anterior, ¿verdad? Que hace falta también. Ajá. Pero sí, sí, le voy a compartir esa información. Gracias, hermano. De acuerdo, de acuerdo. Sí, entonces les mencionaba que es muy importante para esos tiempos pues delimitar bien pues con la doctrina para que no vaya a haber como una mezcolanza o que sea lo más sano posible, pues. Y por eso es que hoy en día también nosotros como cristianos evangélicos, las iglesias pues normalmente tienen sus propios credos que ahora se le llama más que todo declaración de fe, viene siendo lo mismo. Entonces hay iglesias que eh, hacen de suyo alguna declaración de fe, no sé, famosas que han habido. Por ejemplo, hubo una declaración de fe de Londres, quiero ver de qué año fue, declaración fe, que, es, que fue de las iglesias bautistas. Am, de confesión se le llama la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. También estuvo una bastante famosa, la Confesión de Fe de Westminster, que bueno, son confesiones de fe bastante sanas en doctrina, pues, o sea, tal vez en alguna que otra, no me recuerdo cuál de las dos, se habla del bautismo de niños, ¿verdad? Ahí sí, como bautistas, pues nosotros estamos sabedores de que eso no está, no es como lo registra en la Biblia. Pues el ejemplo fue el Señor Jesucristo que se bautizó, pues sí, ya adulto, ¿verdad? Y los demás bautismos que hemos visto eh, como evidencia en el Nuevo Testamento han sido de personas adultas, porque tienen que tener ese conocimiento, ese razonamiento de saber qué es lo que están haciendo, de tener la fe puesta en el Señor Jesucristo y poder dar con eso
ese testimonio público, o testimonio más bien, de creer en el Señor Jesús, en el Evangelio. Pero bueno, el punto, no vamos a estudiar esos credos, o sea, porque llevaría mucho tiempo realmente. Y de por sí el material de avance ya tiene bastante información. Entonces vamos a ver propiamente um, la declaración de fe de nuestra iglesia, que está basada principalmente en la palabra de Dios. Y obviamente rescata mucho de la información que están en esos credos que yo les mencioné. El credo apostólico, el credo niceno, el credo calcedonio y el credo de Atanasio, aunque no lo dice literalmente, pues, pero sabemos que de alguna forma viene de por ahí también, ¿verdad? La Iglesia Bautista Miramonte es una asociación de personas. Somos un grupo de personas. De hecho, la iglesia en sí se conforma de un grupo de creyentes que hacen una asamblea, o sea, se reúnen. ¿Para qué? Para adorar al Señor, para meditar en su palabra, para compartir su palabra, para poder apoyarnos unos a otros, tener coinonía, eh, poder colaborar unos con otros y ayudarnos, pues. Consciente y voluntariamente profesan fe en Jesucristo. Al decir Jesucristo estamos dando por hecho de que el Señor Jesús, que nació allá en Belén, en Nazaret, bueno, que nació en Belén, que creció y estuvo el Señor Jesús es nazareno en ese sentido porque se crió en Nazaret. Sabemos que Él es el Cristo, el unigénito Hijo de Dios, quien es el ungido de Dios, el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Y sabemos que Él es nuestro Señor, nuestro Dios. Y sometidos a la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Como habíamos dicho en clases anteriores, nuestra única y suficiente, suprema norma de fe y conducta es la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos ciertísimamente esa convicción de que es la palabra de Dios, nos sometemos a las Sagradas Escrituras. Razón de ser basada en Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 16. Y antes de leer este pasaje, que es bastante amplio, vamos a leer el objetivo prioritario de la iglesia, que al leerlo todo esto vamos a ver que está basado en ese texto bíblico. Entonces el objetivo prioritario de la Iglesia Bautista Miramonte es ser una congregación cuyas características sean la santidad, la humildad, el amor y la unidad, y en la cual los líderes a quien Dios haya establecido puedan trabajar en la edificación y perfeccionamiento de los creyentes, para que cada uno, de acuerdo a la gracia que le ha sido dada, o sea, esos dones espirituales, y siguiendo la verdad que nos ha sido enseñado en la Biblia, cumpla su función de servicio en el cuerpo, cuya única cabeza, obviamente, es el Señor Jesús, el Cristo, y desarrolle la obra del ministerio cuyo fin es la evangelización. Esa es la gran comisión, ¿verdad? Que compartamos el Evangelio. La evangelización de las personas de toda raza, lengua y pueblo que aún no conocen a Jesucristo como su Salvador y Señor. Bien, entonces vamos a leer el pasaje de Efesios capítulo, permítanme, Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16, que es bien amplio, pero bueno, pero lo voy a leer yo y vamos a ir mencionando esos puntos importantes que está en el objetivo principal de la Iglesia Bautista Miramonte. Dice el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor. En otras partes dice siervo de Cristo, en otras partes ese siervo, esa palabra en el original es esclavo, porque viene siendo eso, ¿verdad? El Señor, el apóstol Pablo pues está consciente de su ministerio, que está preso en el Señor, que tiene que predicar, que tiene que hacer su labor, que se somete al dominio y señorío de el Señor Jesús, porque Él es quien lo llamó y pues le ha dado la facultad pues de ser apóstol. Continúa, ¿verdad? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre. La palabra humildad lo vimos en el objetivo, ¿verdad?
que aquí dice, cuyas características sean la santidad, la humildad, el amor, la unidad. Ya vamos a ver cada uno de esos puntos. Con toda humildad y mansedumbre. Mansedumbre se puede traducir como poder bajo control, ¿verdad? O sea, yo tengo la autoridad, el poder, digamos, cada uno de nosotros en cierto contexto tenemos cierto nivel de autoridad, ¿verdad? Por ejemplo, en la casa, pues generalmente está la sombría, por así decirlo, principal, que es Dios, ¿verdad? Que es la cabeza del hombre. Luego el hombre es la cabeza del hogar, pues, de la mujer, ¿verdad? De la esposa. La mujer es la cabeza de los hijos y así, ¿verdad? Es una sombría que va una debajo de otra. Así también en el trabajo, pues nosotros nos sometemos a liderazgos y nosotros a veces, dependiendo de cada quien, ¿verdad? Tiene bajo su cargo ciertas personas, ¿verdad? Si tiene un puesto de liderazgo, de autoridad, entonces, y de igual forma, si aunque no tuviéramos delegado una autoridad, pues nosotros tenemos cierta autoridad o cierta libertad cristiana para hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tener ese control, a eso se refiere la mansedumbre, tener ese poder bajo control. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Ese término de soportar es fuerte, ¿verdad? Que nosotros pues no siempre vamos a caerle bien a todo el mundo, no siempre vamos a estar en paz con todos, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros en amor debemos de tenernos paciencia y tenemos que de alguna forma también soportarnos, ¿verdad? Que ese es el ideal del cristiano, ¿verdad? Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y esa es una frase de la unidad, aquí se hace referencia en el objetivo de Miramonte, que tenemos que guardar esa unidad. Eh, que dice la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo. Recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces nosotros debemos de estar unidos, por eso es necesario reunirnos también, ¿verdad? Y ser parte del cuerpo de Cristo. Un cuerpo y un espíritu. Tenemos que estar sometidos bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo? En su palabra pues está esa espada, eh, de acuerdo al tema de la armadura de Dios, ¿verdad? La espada es el espíritu, ¿verdad? Que está en su palabra, que tiene que ver o asocia con la palabra de Dios. Como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Bien, entonces el Señor es Cristo, una fe, pues tenemos clara que la fe debemos de ponerla en el Señor Jesús, quien pagó el precio por nuestros pecados, quien resucitó y es imputada esa justicia en nosotros, de tal manera que delante de Dios somos aceptos porque estamos en Cristo. Un bautismo, o sea, tenemos nosotros la convicción del bautismo de acuerdo a las iglesias bautistas, que el bautismo es un testimonio, es un símbolo, por así decirlo, que nosotros creemos en el Señor Jesús. Entonces esa inmersión en el agua eh, quiere significar que estamos sepultados con Cristo y una vez subimos del agua somos resucitados a una nueva vida. Es un símbolo que tiene que ver con eso. Y pues dice un Dios y Padre de todos. Acordémonos que Dios es en tres personas, la Divina Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es uno, Dios es uno, en tres personas. Entonces aquí va la parte en donde se hace mención al Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bien, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, y esto citando una profecía del Antiguo Testamento, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Tiene que ver con esos dones espirituales que recibimos, que cada creyente tiene cuando es nacido de nuevo. Uno recibe el Espíritu Santo y ahora nosotros colaborativamente con el Espíritu Santo pues estamos en un proceso de santificación.
Entonces hay que distinguir bien tanto la justificación, que la justificación es que somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces somos justificados, o sea, declarados justos en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Y la santificación es que al ser justificados, eh, somos santos posicionalmente, o sea, en el expediente del cielo, por así decirlo, en el estado dice salvo, y de aquí en adelante pues pasamos un proceso de santificación que va cada uno en su medida, ¿verdad? Cada uno en su propio proceso, cambiando, mejorando, yendo de gloria en gloria hasta ser a la meta, hasta llegar a la meta, que es ser como nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que de este lado de la eternidad, en esta carne, pues no vamos a llegar a ser perfectos, pero sin embargo en ese camino vamos, y cuando estemos en el reino del Señor Jesucristo con un cuerpo glorificado, ya no vamos a tener relación con el pecado y vamos a parecernos a nuestro Señor Jesús. Ah, versículo 9. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y aquí hay cierta controversia con esta interpretación. De hecho, en el credo apostólico también se hace mención de eso, pero puede ser un problema de traducción, de que hay hasta una doctrina que dice que el Señor Jesús bajó hasta el infierno, y esto de que llevó cautiva la cautividad, dicen que hacen referencia de que se llevó a los que estaban en el Seol, ¿verdad? Que tenían, bueno, que eran salvos, pues, que tenían la fe puesta en Dios Padre en ese sentido, o tenían la esperanza en ese Mesías que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Pero no, en este contexto podemos ver que a esto lo que se refería este texto no es de que bajara hasta el infierno, sino más bien que Dios, o sea, el Señor Jesús, bueno, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, se encarnó, vino aquí a la tierra. Aquí pues es la parte baja, ¿verdad? Si Él habitaba habita en el cielo, es eterno, ¿verdad? Con Dios, y Él se encarnó, se humilló a sí mismo tomando forma humana como nosotros. Entonces a eso se refiere a las partes bajas de la tierra. Pero bueno, ahí es un tema de interpretación, ¿verdad? Luego en el versículo 10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bien, anteriormente en el contexto habíamos hablado de los dones, ¿verdad? Que por aquí dice, cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y entonces aquí dice, y dio dones a los hombres. Estamos hablando, por eso les digo, de los dones espirituales. Entonces, y luego dice en el versículo 11, y el mismo Hola, constituyó, hola, hermano, sí, esa expresión de que descendió, Cristo descendió a los infiernos, no está relacionada con con esto que voy a mencionar, que no me acuerdo dónde está, que dice que Cristo bajó al Seol, donde se encuentran los dos lugares, el infierno, que no es el destino final, sino que es el lugar de tortura para mientras llegas el juicio del trono blanco. Pero también ahí se encontraba el seno de Abraham, donde estaban todos los que habían creído en Dios, que fue en el Antiguo Testamento. Entonces cuando él vino, bajó a llevárselos, y el seno está vacío, todos están allá, y los que van muriendo, pues van directamente allá, ya no bajan al Seol. No sé si estoy equivocado. sí, hermano, ajá, es la controversia que yo les mencionaba, ¿verdad? Que este texto bíblico da a entender algo así, y se respalda con un texto, no me acuerdo si, creo que es en Judas, no me acuerdo si en Segunda de Pedro o en Primera de Pedro, que se parece bastante también. eh, o sea, se ha hecho esa doctrina, se ha hecho a entender eso, pero hay algunos detalles que no cuadran. Por ejemplo, en este texto bíblico el contexto tiene que ver con los dones espirituales, no con el hecho de que haya bajado al infierno. De hecho, no lo dice literalmente, ¿verdad? Sino que dice las más bajas de la tierra, dice, no necesariamente es el infierno. Y recordemos que el Hades y el seno de Abraham no son lugares físicos,
sino que es espiritual, porque un espíritu no necesita de un espacio para estar ahí, ¿verdad? Se hacía referencia a que estaba debajo de la tierra, así como el hecho de que los cielos están arriba, ¿verdad? Es un pensamiento humano, ¿verdad? Pero realmente se tratan de lugares espirituales. Eh, pero en fin, ajá, por eso les mencionaba que había una controversia que no nos vamos a meter mucho ahí, pero así como lo ha explicado usted, ajá, efectivamente es una forma de doctrina que se tiene y que es quizás la más común. Eh, pero bueno, ajá, es correcto, como lo menciona, creo que sonó algo aquí, quiero ver, no sé si... ajá. Adelante, hermano José Luis. Sí, quizás para abonar y tal vez, la verdad, tratar de comprender, ¿verdad? Ese punto, porque sí, queda como al aire, ¿verdad? Y usted decía bien que es algo controversial, ¿verdad? Hay que entender que también las palabras hay que saberlas investigar, ¿verdad? Hades, Sima, seno de Abraham, eran palabras muy, o sea, son bien diferentes o significan diferentes las cosas, no, no quiere decir que era el infierno, porque hasta donde yo creo o entiendo, infierno no había en ese momento, sino que se hablaba de un Hades, de un lugar a donde el cuerpo iba, podemos decir como el cementerio, ¿verdad? O algo así. No sé si estoy equivocado. Sí, hermano, o sea, el Hades, el Seol, era una forma de decir el lugar, por así decirlo, lugar, porque, pues sí, estamos hablando de cosas espirituales, ¿verdad? Es el lugar en donde llegaban los muertos, ¿verdad? Y por la parábola que, bueno, que no era parábola, por la historia, la narrativa que dio el Señor Jesucristo del el rico y Lázaro, ¿verdad? Nos da a entender de que efectivamente ese lugar estaba dividido en dos, por así decirlo, ¿verdad? Que había una cima entre los dos, que es el seno de Abraham y donde estaba el rico, ¿verdad? Un lugar de tormento y un lugar donde estaba el paraíso, por así decirlo, ¿verdad? Pero recordemos que son lugares espirituales, ¿verdad? No es, o sea, es ese relato del rico y Lázaro no se puede tomar todo literalmente, o sea, hiperliteralizar ese texto. Sin embargo, sí tiene componentes que hay que tomarlos literales. Por ejemplo, pues sí, que existió Lázaro. Dios, no era una parábola ese texto porque en las parábolas normalmente era algo ficticio y no habían nombres propios, mientras que aquí sí tenemos un nombre. Lázaro, y al rico no se le mencionó porque ni tenía relevancia, ¿verdad? Si al final, pues sí, llegó al castigo eterno, ¿verdad? Pero sí, efectivamente aquí hay mucha tela que cortar, yo por eso no me quería meter mucho en eso, porque sí, Hades, Seol, el infierno en sí, el texto en sí es un poco oscuro en esta parte, pero, ajá, yo por eso no me quería meter mucho en eso. Pero en otra ocasión pues podría traer más material al respecto o les puedo compartir después algo referente a eso, pero el contexto que está hablando este texto bíblico por lo menos tiene que ver con los dones espirituales y tanto por el contexto anterior como el inmediato anterior como el inmediato siguiente. Por ejemplo, aquí en el texto ya les digo, en el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cómo puede hacer su ministerio cada uno de estas personas que tienen estos ministerios, valga la redundancia? Pues con dones espirituales, que más adelante los menciona, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Como ven, el contexto está hablando de esos dones espirituales, de ese orden, de esa asignación que hace el Señor Jesús para que podamos ser edificados unos a otros. Dice, continúa, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, que esa es nuestra meta, ¿verdad? Que tenemos que llegar a ser como Cristo. Versículo 14. Para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error,
ajá, esas medias verdades, ¿verdad? Muchos se encargan de ese tipo de cosas y bueno, y hay textos bíblicos en la Biblia que son difíciles. Uno de esos es esa doctrina que estamos hablando, ¿verdad? Es un poco difícil de ser dogmáticos, pues, y decir que así es, porque por lo menos en este contexto no está hablando de que el Señor Jesús bajó al infierno, ¿verdad? Pero bueno, ajá, en algún otro momento vamos a llegar a ese texto bíblico que hace referencia a eso, que está en Judas. Dice en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, y allá nos remitimos ¿cómo se llama? A la presentación, ¿verdad? El objetivo prioritario tiene que ver el amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, lo que se mencionaba aquí, ¿verdad? Cuya única cabeza es Cristo, el cuerpo de la iglesia, ¿verdad? Que la cabeza es Cristo y nosotros somos parte del cuerpo. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos, ir edificándose en amor. Bien, ahí vemos el vínculo perfecto que es el amor, ¿verdad? Y aquí se habla de que como un cuerpo, la analogía del cuerpo, ¿verdad? Necesitamos que el cuerpo tenga ojos, tenga nariz, tenga boca. De hecho, el apóstol Pablo lo desarrolla en otro texto, ¿verdad? Entonces no todos tenemos los mismos dones espirituales, pero sin embargo todos tenemos que estar unidos para ayudarnos unos a otros y ir creciendo unos con otros espiritualmente, ¿verdad? Madurando en la fe. Y eso significa de que es necesario que estemos unidos. Por eso es que, bueno, hay personas que dicen, yo creo en Dios, pero yo no me reúno a una iglesia porque siento que no es necesario, ¿verdad? Prefiero solo leer la Biblia, yo solo voy a aprender, etcétera. Pero estos textos bíblicos nos dan a entender que es necesario que podamos reunirnos nosotros como hijos de Dios para podernos edificar unos con otros, que no podemos estar solos, que nosotros tenemos que, con nuestros dones espirituales, ponerlo al servicio a mis hermanos y así poder crecer como hermanos en Cristo y poder hacer la labor que nos ha dejado a cada uno en su área, pues en su nivel de don espiritual que tiene, ¿verdad? Y obviamente todos tenemos que procurar la gran comisión, porque eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que contribuir con nuestro granito de arena, con nuestros dones y talentos que Dios nos ha dado, y unánimes todos juntos, ¿verdad? Bien, básicamente ese es el objetivo prioritario, como dice el material de avance, está cimentado o basado en Efesios capítulo 4 versículos del 1 al 16. Entonces, esta declaración de fe, que es una síntesis de las Sagradas Escrituras, tiene como propósito establecer y regular nuestras creencias, conductas, servicio práctico y proclamación del Evangelio. Por cierto, esta declaración de fe tiene aspectos fundamentales de orden primario, ¿verdad? En doctrina. Ese tema de que si Jesús bajó al infierno o no es una doctrina de orden terciario, o sea, tercero, ¿verdad? O sea, no es que porque nosotros podamos opinar diferentes, no seamos hermanos, ¿verdad? No, no es eso. Hay doctrinas que sí son de primer orden, por ejemplo, la Trinidad, por ejemplo, la doble naturaleza del Señor Jesús, por ejemplo, la salvación por la fe sola, por ejemplo, la Biblia, que es la Biblia para nosotros, ¿verdad? Para nosotros es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, la única y suprema norma de fe y conducta. Y así, ¿verdad? Esas doctrinas son de primer orden y no son negociables, ¿verdad? Y si la iglesia dijera algo contrario de lo que se ha mencionado ahorita, pues muy probablemente nosotros huiríamos de la iglesia y fuéramos a una donde se enseñe la sana doctrina. Pero ya temas de, por ejemplo, de escatología, temas de cómo se interpretan algunos textos difíciles, ya ahí pues podemos diferir, pues no es que la declaración de fe hable de esas cosas, sino que la declaración de fe trata de poner los cimientos, el fundamento de lo que es las doctrinas fundamentales de Iglesia Bautista Miramonte en este caso, ¿verdad? Y que muy probablemente sean las mismas
de alguna u otra forma, con algún matiz diferente, la de las demás iglesias evangélicas. Con el tema del Espíritu Santo y los dones espirituales, ahí sí podemos diferir con otras denominaciones como los pentecostales, Asambleas de Dios. Ahí sí diferimos un poco, pues, pero en términos generales, pues, estamos alineados a las mismas doctrinas. Otro punto importante en la declaración de fe de la Iglesia Bautista Miramonte es las Sagradas Escrituras. La Santa Biblia es un libro sobrenatural y que es la palabra de Dios. O sea, sobrenatural en el sentido de que fue escrito por hombres, ¿verdad? Pero estos fueron inspirados por Dios. O sea que lo que escribieron realmente era la voluntad de Dios que se escribiera. Fue inspirado por el Espíritu Santo. O sea que sí tenía esa palabra que escribieron, tenía la personalidad, tenía el estilo literario, tenía eh, la particularidad del profeta que lo escribió, pero, pero sí definitivamente era lo que el Espíritu Santo le daba a entender al profeta que escribiera. O sea, por eso es que nosotros tenemos que ver a la Biblia como la palabra de Dios, no que contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Porque si nosotros pensamos que la Biblia contiene la palabra de Dios, prácticamente estaríamos en incertidumbre total, ¿verdad? No sabríamos qué es palabra de Dios, qué no. Relativizaríamos todo, ¿verdad? Y diríamos, no, es que esto del Génesis realmente no fue así como sucedió, sino que científicamente pudo haber pasado esto, y nos apartamos de lo que la Biblia nos dice, pues. Y obviamente la Biblia tiene libros y textos que no podemos interpretar literalmente, pero sí de acuerdo a la literatura, pues a cómo se entiende el texto, pues así nosotros podemos interpretar. Por ejemplo, cuando oímos el brazo poderoso de Dios, ¿verdad? Dios es espíritu, no tiene brazo, ¿verdad? Entonces tendríamos que nosotros interpretarlo de una forma simbólica, una representación. ¿Qué significa el brazo para un ser humano, verdad? Es una acción, es hacer un trabajo, hacer algo, verdad? Entonces ahí podemos ver la mano de Dios, por ejemplo, el que nos da algo, el que actúe. Por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Entonces la Biblia es la revelación completa, final y plena de la voluntad de Dios para el hombre. Eso es muy importante recalcarlo, porque si no fuera así, entonces cualquiera se podría levantar y decir, tengo una profecía, una revelación de Dios, ¿verdad? Entonces a la Biblia tendríamos que estarle añadiendo cada vez que alguien esté diciendo eso, ¿verdad? Hay que agregarle otra página a la Biblia, esto es palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ya la Biblia ya fuera un libro extremadamente grande, ¿verdad? Y que ya sería prácticamente imposible para leer por un humano, ¿verdad? Entonces, no, Dios, de acuerdo a lo que estudiamos en el principio de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Donde vimos los argumentos y la canonicidad tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pues ahí vimos que tenemos la revelación completa. Ahí está todo lo que Dios ha querido mostrarnos o darnos a entender sobre el Evangelio, sobre el Mesías, sobre la salvación, sobre su voluntad para con nosotros, etcétera, ¿verdad? Entonces no tenemos ni que añadirle ni quitarle nada a lo que está en la Biblia. Las Sagradas Escrituras en sus documentos originales, eso sí, ¿verdad? O sea, en temas de interpretación, de traducción. Ahí sí hay algunos textos, hay algunas Biblias que tal vez su traducción no ha sido la más fiable, la más exacta. Recordemos de que hay traducción eh, palabra por palabra, literal, ¿verdad? Hay traducciones parafraseadas, hay traducciones de pensamiento por pensamiento. Entonces, pues sí, quienes hicieron esas traducciones pues trataron de hacer el mejor trabajo, ¿verdad? Pero lo más fiable son los originales, ¿verdad? Obviamente nosotros necesitamos tener varias versiones para poder entender mejor un texto,
y tal vez no del todo casarnos con una versión, aunque la versión Reina Valera 1960 es muy buena, ¿verdad? Es muy buena, pero no está de más de que podamos en un estudio nosotros utilizar otras versiones para entender un poco mejor un texto bíblico, ¿verdad? Pero obviamente hay traducciones que son malas. Por ejemplo, por ahí dicen que hay una Biblia del arco iris que, o sea, que justifican muchas doctrinas de demonios, ¿verdad? Con el tema de la ideología de género y todo eso, ¿verdad? Entonces, obviamente ese tipo de traducciones debemos de quitarla, ¿verdad? O la Biblia del Nuevo Mundo, ¿verdad? Que usan los testigos, ahí está tergiversada, muchas cosas han sido modificadas, entonces pues nosotros basémonos en textos bíblicos aceptados por la mayoría de iglesias evangélicas. Um, bueno, y aquí dice, exceptuando los libros apócrifos. ¿Cuáles son esos? Los que la iglesia tradicional llama como deuterocanónicos, que ahí está Tobías, Sabiduría, Eclesiástico, Primera y Segunda de Macabeos y un capítulo de Daniel y no me acuerdo, habían otros textos que esos pues ni siquiera los judíos en el judaísmo se consideran cánones. Ellos no lo consideran que son canon, sino que lo que nosotros tenemos como Antiguo Testamento para ellos ese es el canon del Antiguo Testamento. Todos los demás escritos que salieron por ahí, por ejemplo esos, los apócrifos, los deuterocanónicos, pues para ellos es útil en términos académicos y de hecho para nosotros también, ¿verdad? Por ejemplo, esos 400 años más o menos de que no hubo profecía, o sea, después del Antiguo Testamento, ¿verdad? Después de ¿cómo se llama? Esdras y todo eso, ¿verdad? Hubieron como 400 años más o menos en donde no hubo revelación hasta que nació el Señor Jesús y bueno, y se dieron los hechos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, algunos textos, por ejemplo los de Macabeos, nos pueden dar un vistazo de qué fue lo que pasó en esos tiempos. Y eso académicamente hablando pues puede ser útil, ¿verdad? Obviamente tenemos que agarrar con pinzas eso porque hay algunos detalles y errores que, bueno, que más que todo lo argumentamos en una lección anterior que hablamos sobre ese tema, ¿verdad? Entonces, estas sagradas escrituras fueron inspiradas verbalmente por Dios y son sin error. O sea, eso es una de las características de la Biblia, que es inerrante, no tiene error. También la Biblia es infalible, todo lo que está ahí se cumple y se va a cumplir. Y se cumplió, ¿verdad? Obviamente. Y dignas de toda confianza. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Entonces las Sagradas Escrituras constituyen nuestra suprema autoridad en todo lo que concierne a nuestra fe y conducta. Es el manual del fabricante, ¿verdad? Dios es nuestro fabricante, Dios es quien nos ha creado, pues Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y pues ahí nosotros podemos leer y saber más sobre nosotros, saber la voluntad que Él tiene para nosotros, conocerlo a Él también. Interpretado en sus sentidos gramático, histórico, cultural, bajo la guía del Espíritu Santo. Este tipo de interpretación es lo mejor, ¿verdad? Gramáticos en el sentido de que hay que leer el texto de acuerdo a su gramática, viendo el contexto inmediato, para no salir, no, como decían por ahí, ¿verdad? Sacar un texto de su contexto para tener pretexto, ¿verdad? Eso no debería estar en nosotros. Estaría bien para, no sé, para cualquier otro texto, ¿verdad? Pero en la Biblia no podemos hacer eso porque debemos de verlo en su contexto para poder tener realmente una interpretación correcta. Entonces la gramática es muy importante. Los signos de puntuación son muy importantes. De hecho, este se dice, ¿verdad? En el Nuevo Testamento que ni una tilde ni una jota va a pasar sin que no se cumpla de la palabra, pues. Y bueno, ya hay varios, eso lo hablamos en su momento en la lección anterior, ¿verdad? Histórico, pues, porque hay un contexto histórico que hay que tomar en cuenta, pues. Por ejemplo, el tema de los primogénitos. Tenía un sentido profético en el Señor Jesús, que es el primogénito de todos nosotros, ¿verdad? Que somos hijos de Dios, solo que Él es el unigénito de Dios, o sea, que Él no es que haya sido creado, no es que Él haya sido el primero de todos los hijos, sino que tiene
los derechos de primogenitura porque él es el unigénito hijo de Dios. Entonces de ahí viene el significado de profético, ¿verdad?, del ser primogénito. Pero en los tiempos antiguos, pues al hijo primogénito, o sea, el primer varón que nacía, ¿verdad?, le correspondía el doble de herencia y tenía como una posición de autoridad sobre sus demás hermanos. Y eso aunque el hombre, no sé, se divorciaba y se casaba con otra mujer y tuviera otros hijos, pues el primer hijo siempre iba a mantener su primogenitura. Entonces hoy en día pues no se aplica ese tipo de regla, ¿verdad? No lo hacemos, sino que hasta en las leyes humanas, ¿verdad? La legislatura, a menos que no se, que se estipule en en un testamento, pues a cada hijo se le da partes iguales, pues. Pero bueno, entonces eso es con la parte histórica, no lo podemos dejar a un lado al interpretar un texto bíblico, el contexto histórico y cultural la agrega aquí, aunque eso pues sí tiene que ver con la historia también, con la cultura de su momento, pero bueno, bajo la guía del Espíritu Santo. Vamos a leer un texto bíblico, Salmo 119, versículos del 9 al 12. Este Salmo 119, como bien saben, es un acróstico que es prácticamente una poesía dedicada a las escrituras, a la Biblia, la palabra de Dios. Y es el capítulo más grande de toda la Biblia, ¿verdad? Más contenido. Dice el versículo 9 del Salmo 119: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hoy en día la palabra la tenemos en la Biblia. Versículo 10: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Al final todo pecado que nosotros cometemos es contra Dios, ¿verdad? No es contra mi prójimo al fin y al cabo. Versículo 12: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Ahí vemos la importancia de la palabra de Dios. Otro texto es el Salmo 118, Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Lo que les decía, que la palabra de Dios pues es eterna, pues es una roca sólida, es absoluto. Muchas veces la gente dice, todo es relativo, no sé qué, pero no, en lo que respecta a la Biblia, eso es verdad. Tu palabra es verdad, dice la Escritura. De hecho, ese texto ya lo vamos a leer, pero pues ahí están las verdades absolutas. Si hay algo que es absoluto, es Dios, y si esto es palabra de Dios, pues es absoluto. Juan capítulo 15, versículo 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que sus palabras, como Él es Dios, por ende esas palabras también es palabra de Dios, obviamente. Juan capítulo 17, versículo 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí ratificando eso, que la palabra de Dios es verdad absoluta. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Voy un poco rápido porque ya casi viene la hora, ¿verdad? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nuevamente ahí vemos el componente que la palabra de Dios es palabra de verdad. Entonces los siervos de Dios tenemos que ser diligentes en el hecho de estudiar su palabra y presentarla de la mejor manera, ¿verdad? Obviamente pues no hay nadie, un ser humano aquí en la tierra que se la sepa toda, ¿verdad? Que tenga la doctrina más sana, perfecta del mundo, ¿verdad? De lo que está en la palabra. Siempre tenemos nuestras cosas, ¿verdad? Todos tenemos algunas cosas que tal vez no las sabemos bien, no las entendemos bien en la palabra, pero pues sí, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo. Luego está segunda de Pedro capítulo 1, del 20 al 21. Lo único que por un tema de contexto voy a leer desde el 19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Por qué pongo el 19? Porque quiero mostrar el contexto, o sea, de lo que está hablando
este texto bíblico, porque hay quienes pueden, de hecho, algunas denominaciones de iglesia lo están tergiversando. En el versículo 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El versículo 20 es usado para decir de que, ya ven, la gente no puede interpretar la Biblia, porque es una interpretación privada la que está haciendo. O a veces lo utilizan para decir, no, es que usted no tiene que leer la Biblia e interpretarla usted mismo, según el contexto gramatical, histórico, cultural, ¿verdad? Usted no lo puede hacer, usted tiene que someterse a nuestro catecismo, a nuestras enseñanzas, a lo que nosotros decimos, ¿verdad? Entonces, porque se hace una diferencia entre nosotros, ¿verdad? Que somos, ¿qué? Asistentes a las iglesias, ¿verdad? Y está otro tipo de personas que ya son clérigos, ya son personas que tienen la capacidad de interpretar. Entonces no hay que llegar a ese punto, ¿verdad? Sino que el contexto de lo que habla esto está hablando del origen de la palabra de Dios, de la fuente. No está hablando de que nosotros no podemos interpretar la Biblia porque lo estaríamos haciendo de una manera privada, sino que está en su contexto, está hablando que tenemos la palabra profética más segura. Y después dice en el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que los autores de la Biblia, los que escribieron, que son más de 40 autores, ¿verdad?, en todo el Antiguo y Nuevo Testamento, ellos no es que recibieron la palabra y lo interpretaron a su forma, ¿verdad?, y lo escribieron como ellos interpretaron, ¿verdad? No, ellos escribieron realmente lo que Dios quería que escribieran. Por eso se dice que no es de interpretación privada, sino que inspirados por el Espíritu Santo, ellos escribieron justamente lo que Dios quería que escribieran. Por eso es palabra de Dios, porque viene de Dios. Eso es lo que quiere significar eso, y es lo que estamos defendiendo con respecto a este punto de la declaración de fe, que tiene que ver con las Sagradas Escrituras. 7, yo creo que es hora, solo termino con este texto bíblico, Apocalipsis capítulo 22, versículos del 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Como pueden ver, aquí hay una maldición para aquellos que están añadiendo o quitando algo de la palabra de Dios. Y como sabemos que la palabra de Dios, la Biblia, es una unidad orgánica, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, este texto bíblico aplica para toda la Biblia. Porque si creemos que toda la Biblia es palabra de Dios, entonces esto que es palabra de Dios se está aplicando para toda su palabra, que es toda la Biblia. Entonces tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad?, de no añadir ni quitar nada de lo que está escrito en el libro. Y bueno, eso da a entender la importancia que nosotros le damos también a la palabra de Dios. Y por eso es que tenemos que estar seguros, ¿verdad?, estar seguros de que la palabra de Dios es la Biblia, ¿verdad?, y que ahí está todo lo que necesitamos. Bueno, nos quedamos hasta acá. Hermanos y hermanas, no sé si hay algún comentario, alguna consulta o algo que quieran compartir con los demás.